La bienvenida a este nuevo encuentro del sexto ciclo de charlas abiertas. En YASA somos un equipo interdisciplinario que trabaja en la visibilización, prevención y abordaje de las agresiones sexuales en la infancia y en la adolescencia, a través de formación y acompañamiento profesional. Nuestro objetivo es generar conciencia sobre esta problemática, romper el silencio y fortalecer las intervenciones desde una mirada integral y respetuosa de los derechos de las víctimas. Estas charlas se realizan los últimos sábados de cada mes entre las 10 y las 11:30 y hoy nos convoca el tema el perito psicólogo privado y los delitos sexuales. Tenemos el honor de contar con la participación del licenciado Pablo Martínez Suárez de Lima, a quien agradecemos profundamente por compartir su tiempo y sus saberes. Pablo es licenciado en Psicología de la UDELAR, Universidad de la República del Uruguay. Tiene el título revalidado en la UBA, es especialista en psicología jurídica y forense, magíster en criminología forense y perfilación criminal, diplomado en criminalística y criminología, diplomado en psicología del testimonio, perito de parte, perito de oficio en el Poder Judicial de la Nación y Provincia de Buenos Aires. Les contamos que esta charla, al igual que todas las que tenemos habitualmente, serán subidas a nuestro canal de YouTube, @IA sin abuso, y los invitamos a suscribirse para acceder a todos nuestros contenidos. En el chat van a encontrar nuestras redes, la web institucional y el link para solicitar el certificado de asistencia si así lo desean. También dejamos nuestros correos y por si quieren hacer algo, por llegar a alguna consulta o comentario. Al final vamos a abrir un espacio de preguntas, les pedimos que lo transiten con respeto hacia el orador y hacia quienes participan y que por su favor se nombren al identificarse y cuando dejen las preguntas en el chat. Bueno, Pablo, muchas gracias. Damos inicio a la charla. Bueno, buenos días. Muchas gracias a vos, Gloria, a vos, Paula, también por la invitación, a IASA en general. Es un gusto. Eh, Me gusta mucho esta convocatoria, la gente que se interesa y se interesa por estos temas. Hoy lo que les voy a presentar, después de la presentación que hizo Paula de mí, es, bueno, un poco hablar del libro. La idea no es vender el libro, porque este libro en realidad se escribió yo lo publiqué en el 2022. Estaba pensando que justo fue todo en agosto, porque se publicó en agosto del 2022 la primera edición, y yo lo había terminado de escribir en el 2021. Lo terminé en el 2021 y lo comencé a escribir en agosto del 2020, en plena pandemia. Yo creo que fue ese año desastroso que ustedes recuerdan del 2020. Si algo bueno a mí me pasó en el 2020 fue que tuve tiempo para escribir este libro, ¿no? Y me decidí a escribir este libro. Lo finalizo en el 2021 y justo no había papel en ese momento en el país. Había una escasez de papel y la editorial me dijo, mirá, lo podríamos publicar ahora ya en el 2021, en marzo del 2021, pero no hay papel. Entonces se fue postergando hasta que finalmente se publica en agosto del 2022. Nunca había escrito un libro, había escrito artículos en algunas revistas, nunca había publicado un libro. eh, y tengo que agradecer también a esta editorial, que la recomiendo, se la recomiendo a aquellos que estén interesados en hacer publicaciones que tengan que ver con lo forense, con lo jurídico. Es una editorial jurídica, pero que los van a recepcionar muy bien, porque no es fácil, cuando uno no escribió nunca ningún libro, presentarte a una editorial y decir quiero publicar un libro. Eso no es sencillo. Y esta editorial, yo ya había consultado con otras, jurídicas obviamente, y esta tuvo una recepción inmediata muy, muy buena, muy interesados, con ideas. Aprendí mucho de ellos. De hecho, yo pensaba llamarlo Manual del Perito Psicólogo de Parte, y ellos me dijeron, mira, la palabra manual hoy se entiende de otra forma, y ellos son los que decidieron poner la actuación profesional del Perito Psicólogo de Parte. Ellos incluso me proponían otra palabra diferente para Perito Psicólogo de Parte, y ahí fui yo el que les dije, no, vamos a ponerle perito psicólogo de parte, porque yo sé que no hay otra publicación que se centre en el perito psicólogo de parte. Toda la bibliografía existente
por lo menos en nuestro país y en nuestro entorno. En Estados Unidos sí hay un manual ya de muchos años que es para el perito, ellos le dicen el testigo experto, ya lo hay desde hace muchos años, pero en nuestra región no había ninguna literatura extensa, por lo menos publicada en un libro, sobre este rol particular, ¿no? Eh, la razón de eso es porque, bueno, pienso que la razón es todo está enfocado en términos generales en la psicología forense, en la peritación y pensado para el perito que va a trabajar para el Estado, ¿no? Que es como el principal rol, ¿no? Entonces, al ir formándome, yo siempre tuve la idea de formar parte del Estado por distintas circunstancias. Ustedes saben que esto no es fácil, ¿no? Uno tiene que concursar, uno tiene que esperar diferentes oportunidades, pero yo sentía mucha pasión por esta profesión, y por este particular trabajo que es la peritación, ¿no? Forense como psicólogo y comencé a trabajar de forma privada. Primero comencé a trabajar en Nación, en el Capital, después me fui extendiendo en la provincia de Buenos Aires y con algunos estudios, con diferentes abogados por recomendación, de a poco. Me fui formando y fui investigando sobre este rol en particular. Conocí a Castex, que todos conocerán a Mariano Castex, que es el perito, siempre fue perito de parte, es una cosa que tenemos en común, él siempre fue un perito privado, de renombre, ustedes sabrán, lo conocerán por el baremo, primero lo asociamos con el baremo de Castex y Silva, pero es un perito que ha trabajado en muchísimas causas, desde el caso María Belsunce, en Nisman, el último caso resonante que tuvo antes de morir fue en el hombre gato, él falleció en el 2023. Eh, bueno, fui aprendiendo cosas con él, cosas que no acordaba con él, ¿no? Quizás las mínimas, pero por lo general muchas cosas que sí acordaba o cosas que él opinaba, yo decía, eso a mí me pasaba, ¿no? Trabajando de esta forma. Yo los invito a introducirlos en el tema, a hacer un recorrido por el libro y por la temática, no solamente por el libro, sino lo que es el psicólogo de parte, que quizás el nombre, como lo dijo Paula cuando presentó, el nombre más acertado sea perito psicólogo privado, porque lo de perito psicólogo de parte es un término bien asociado a lo jurídico, porque tiene que ver con el litigio y las partes que se enfrentan, ¿no? Además, cuando pensamos en perito psicólogo de parte, lo pensamos, y el libro está enfocado así, al fuero penal, ¿verdad? Que es el que corresponde, ¿no? No es lo mismo que un consultor técnico, eh, esas diferencias se explican. Entonces vamos a hablar de lo forense dentro del fuero penal, dentro de la peritación psicológica y en particular privada, ¿no? Entonces el término privado es más acorde porque ya nos indica que es un profesional que trabaja para una de las partes, sea la querella o el particular damnificado, la víctima, o para el que la ha acusado, ¿no? Para la defensa, para una de las partes. Pero lo de privado ya nos indica que está por contrato, que está por fuera del Estado. Entonces es más acertado lo de perito privado incluso. Eh, Pasa el tiempo y el libro tuvo una buena recepción. Yo esperaba que tuviese cierta recepción. Nunca me imaginaba que me iban a llamar de defensorías, porque si bien el perito de parte aquí está pensado no en particular para la defensa, termina siendo de mayor interés para la defensa porque la defensa suele ser donde más se requiere. Pero eso aclaro que esto es tanto para la defensa como para la querella, la intervención, ¿no? Defensorías de distintas partes del país que los citaban y me felicitaban, y después jueces también, ¿no? Jueces que lo leían y lo recomendaban y lo citaban, ¿no? Entonces, bueno, tuvo un alcance que yo no creía que iba a ir por ese lado, ¿no? Me hubiese gustado que se interesara más la fiscalía, ¿no? O las fiscalías
que no tenían bibliografía, no conseguían bibliografía de estos temas. Eh, Cuando yo lo comienzo a escribir, la única persona que sabía de esto es mi pareja, que también es psicóloga forense, que me incentivaba a seguir y a publicarlo, era la que lo conocía, pero la primera persona que se la paso para que la lea es justamente a Mariano Castex, ¿no? Donde le digo, estoy escribiendo tal libro, y me dice, ah, qué bueno, bueno, cuando lo tengas, pásamelo. Y bueno, cuando lo tenía terminado, se lo pasé por mail. Y cuando se lo pasé, yo esperaba que él. Estamos hablando de una persona en ese momento tenía 91 años, pero muy activo, con una cabeza de una persona de 60 años. Ya les digo, estaba trabajando en el caso del hombre gato, daba clases, tenía casos permanentemente, se lo consultaba, o sea, una cabeza brillante, ¿no? Pero de todas formas, yo le paso un libro y digo que lo lea tranquilamente. Aparte, justo estaba con el caso del hombre gato, estaba yendo a Mendoza, estaba metido en ese caso y me dijo, dame tiempo porque ahora estoy con esto. Se lo pasé y a la semana me escribe, voy por la página 100, me gusta muchísimo tu libro, tenés que publicarlo. Y me dice, y te puedo hacer el prólogo, cosa que yo no le había pedido porque no quería llegar a. Yo tenía una relación con él, trabajé con él en algunas causas, él como perito de psiquiatra, yo como psicólogo, pero no puedo decir que era un amigo como para decirle, che, haceme el prólogo. No, no, en esa relación no tenía. Y salió de él, entonces para mí fue una satisfacción enorme, enorme, porque yo he leído los libros de él y los prólogos de él. Yo recomiendo mucho los prólogos de él, son muy buenos los prólogos de él, ¿no? Sobre todo uno que, todos muy buenos, pero sobre todo uno que aparece en un libro de Casulo, Romy y otros autores, que es la peritación psicológica en materia forense. Es excelente el prólogo que hace Castecay, ¿no? Bueno, entonces quedé muy satisfecho, y para mí es un orgullo tremendo que él haya hecho ese prólogo. Eh, Acá vamos a ir viendo algunas de las temáticas. Este no es el índice, pero forma parte del índice. Y nos vamos a ir metiendo en diferentes aspectos. Yo decidí separarlo al libro, por decirlo de alguna forma, como el perito de parte en la etapa de la investigación penal preparatoria. Aclaro un poquito para los que no sepan, me imagino que aquí sí hay mucha gente que lo sabe, lo entiende, pero en penal, cuando se inicia una investigación, eh, comienza con una etapa que se le llama, que es justamente de investigación, se llama de instrucción o preparatoria, donde las partes aportan pruebas, más en este momento donde el sistema es acusatorio y la parte de la defensa también aporta pruebas. Y está conducido por una fiscalía o por un juzgado, por ejemplo, aquí en Capital por un juzgado, que son quienes dirigen la investigación. Ahí es donde participamos los peritos por contrato, los privados, los oficiales les llega la causa, ¿verdad? Para peritar, y las partes involucradas pueden proponer su perito. Por supuesto que esto depende mucho del poder adquisitivo que tenga el que va a ser nuestro cliente, ¿no? Sea para la querella o para la defensa. Vamos a hablar de este tema de los honorarios. Ahí lo ven al último, están los honorarios del perito de parte. Algo que tuve que aprender, que también me tuve que informar de cómo esto se cobraba este trabajo. Y quiero aclarar algo, quiero además decir que todo lo que yo voy a presentar aquí, y que está presentado en el libro, muy poca cosa es opinión, y cuando sea opinión yo lo voy a decir, ¿verdad? El resto está fundamentado en bibliografía y en trabajos de investigación empírica, ¿verdad? Ciertas afirmaciones que existen o procedimientos, ¿no? Eso me parece importante aclararlo, ¿no? Siempre separar qué es aquello que está fundamentado, ya sea por protocolos, por publicaciones, por trabajos de investigación, y aquello otro que pertenece a nuestra opinión, ¿no? Donde las personas pueden estar de acuerdo, el resto puede estar de acuerdo o no, por supuesto. De hecho, yo al final del libro dejo la puerta como abierta de que este es el primer libro en esto y está bueno que aparezcan a futuros otros libros, respecto de esta intervención privada, ¿no? Bueno, el tema de los honorarios, la forma que yo aquí señalo para cobrar esto es una opinión, pero que también está basada en opiniones de otros expertos, como vamos a ver, ¿no? Como lo venían haciendo. ¿Y por qué es importante
que este trabajo esté bien remunerado por la responsabilidad que este trabajo conlleva, como lo vamos a ver. Pero volvemos, perito de parte en la etapa de investigación, cuando a uno se lo contrata para formar parte de la pericia que se va a hacer de forma oficial. Y aclaro algo, el perito de parte, lo vamos a ver ahora, es alguien que participa no dirigiendo o haciendo la pericia. Eso es el perito oficial, ¿no? El perito de la asesoría pericial o el perito del cuerpo médico forense, el perito estatal, quien dirige y organiza la pericia, ¿no? Quien decide incluso la metodología. La puede compartir, se la puede exponer al perito de parte, puede decirle, mira, voy a aplicar esto, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Este, y es quien dirige la pericia. Si el perito de parte no hace la pericia. El perito de parte controla, ahora vamos a ver esto de controlar, el procedimiento y por supuesto que después también opina en un debate conjunto con su colega respecto de las conclusiones. Puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, eso lo vamos a ver. Muchas veces quienes se inician en esto creen que esa es la tarea del perito de parte, ¿no? Llegar a esta instancia donde uno va a participar de la pericia, va a hacer su informe o no, y el trabajo termina allí. Esto es lo más importante de comprender. No termina ahí nuestro trabajo. Y el buen perito privado, el buen perito entiende que cuando acepta un caso y va a participar, tiene que pensar que su intervención puede llegar a una etapa de juicio, que es una etapa posterior a esta etapa preparatoria. Y esa etapa de juicio está distanciada de esta primera etapa. Puede estar distanciada por años. Pueden ser un año, 2 años, más de 2 años, ¿no? Los juicios en nuestro país a veces se extienden más allá del tiempo en el que se cierra esta etapa de instrucción o de investigación. Llega un momento que se cierra esa etapa. Se dice, bueno, ya no hay más prueba, se considera que no hay más prueba, que no se puede aportar más prueba, entonces ahí se decide, no se toma una decisión. Y muchas veces la decisión es elevar esa causa a juicio para que la resuelvan los jueces o los jurados, dependiendo de si llegamos a un juicio por jurado, ¿no? Entonces nuestra intervención va a llegar a esa etapa. Y nosotros muchas veces no podemos decidir, no, yo ahí no voy a participar, porque ahí ya estamos involucrados en la causa y se nos puede llamar para participar. Entonces piensen ustedes todo lo que conlleva la responsabilidad, el tiempo que lleva este trabajo, para que lo piensen no solamente en aquello que se va a pedir por honorarios, sino de responsabilidad eh, y de el involucramiento con la causa, ¿no? Más allá de la separación que tenemos que tener objetiva, que también lo vamos a ver. Bueno, esa es como una primera parte del libro donde se aborda esta etapa, la etapa de controlar la prueba, la etapa de estar presente en el momento en que se hacen las pericias y de hacer los informes. Una primera etapa, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en esos capítulos. Otro de los temas que se tratan son los conocimientos teórico-técnicos que tiene que tener el perito de parte, ¿no? Uno no puede ser perito de parte si no está capacitado en el psicodiagnóstico, si no está si no entiende de técnicas, no podría, ¿no? A veces esto ocurre con colegas que por diferentes razones quieren iniciarse y todavía les falta un poco de conocer algunas técnicas y lo pueden ir haciendo en paralelo, eso se puede hacer, pero es un tema fundamental, ¿no? Conocer las técnicas, cuáles están habilitadas, cuáles no están habilitadas. Y por fuera de las técnicas, otros conocimientos que sí tienen que ver con lo jurídico. Esto que estaba explicando por recién, por ejemplo, esto de la etapa preparatoria, lo que es un juicio oral, eh, la declaración en el juicio, y otros conocimientos, como vamos a ver, que tienen que ver con qué es un indicio, qué es una evidencia y qué es una prueba, que son conceptos fundamentales y que a veces se toman como sinónimos, ¿no? Popularmente, la gente popularmente lo toma como un sinónimo, la prueba, el indicio, la evidencia. Son cosas muy diferentes. Nosotros los peritos sí no podemos confundirlas, no deberíamos confundirlas. Lo vamos a ver, pero para adelanto que nosotros los peritos trabajamos con indicios y evidencias en nuestra disciplina psicológicas y no con pruebas. La prueba es un tema, la palabra prueba ni tendríamos que nombrarla, es una cuestión jurídica
y le corresponde a los jueces. Ellos constituyen la prueba. Jueces, fiscales, van a hablar de prueba. Nosotros vamos a hablar de evidencias. Y después vamos a ver la diferencia que tienen los conceptos. Esos son conocimientos, cuando hablo de aportes, y conocimientos que tiene que tener el experto. Y muchas veces la formación en criminología e incluso en criminalística es enriquecedora para nuestro trabajo. Muchas veces me ha dicho: "Ve, ¿qué tiene que ver la criminalística? ¿Qué tiene que ver con el terreno de las evidencias físicas?". Bueno, justamente porque el tratamiento que se le da a la prueba física también es el tratamiento que habría que darle a la prueba psicológica. Por ejemplo, el cuidado en la cadena de custodia también tiene que estar, ese cuidado, por ejemplo, en un testimonio, ¿no? También podemos hablar, como lo habla el experto Manzanero, de el cuidado del testimonio, eh, como si fuese la cadena de custodia, ¿no? Una evidencia. Y él habla de indicios cognitivos, por ejemplo, ¿no? Para ir adelantándonos. Hay un capítulo extenso en el libro que es los aportes de la psicología del testimonio para el experto forense, ¿no? También puedo decir que es quizás el primer libro. Yo creo que no hay otro, no quiero ser, asegurarlo, pero seguramente en nuestro país no hay otro que se extienda tanto en psicología del testimonio. Eh, Han habido cursos, por supuesto, han habido publicaciones, artículos, pero no tanta extensión dentro de un libro, ¿no? Al que yo le dedico a la psicología del testimonio, donde hago una pequeña reseña histórica, sus fundamentos, y toco autores importantes, ¿no? Actuales. Manzanero, Margarita Díez, Elizabeth Loftus, Giuliana Mazzoni, todos actuales, profesionales, porque muchas veces se cree que la psicología del testimonio, yo lo he visto, se asocia con un protocolo que existe de credibilidad que se llama, por sus siglas, CBCA, y se lo asocia a eso, ¿no? Cuando se habla de la psicología del testimonio. Y eso es una metodología dentro de otra metodología. La psicología del testimonio es mucho más. Y involucra a la psicología de la memoria y el funcionamiento de la memoria, y es fundamental no tanto para la parte pericial, sino para la parte de la interpretación, luego, como vamos a ver en la cámara Gesell, ¿no? Ese testimonio que se recoge en cámara Gesell. Por eso se conecta directamente con la recepción de los testimonios en cámara Gesell, ¿no? De niñas, niños y adolescentes. Y aclaro esto, que quizás tendría que haberlo dicho al principio: este enfoque del perito psicólogo de parte se enfoca justamente en aquellos delitos sexuales, las denuncias de abuso sexual, tanto en la infancia como en adultos, y por eso la importancia que tiene la cámara Gesell, el dispositivo de cámara Gesell. Por supuesto que el perito de parte puede trabajar en otras causas, homicidios, femicidios, pero eso ya merecería un capítulo aparte, un libro aparte, ¿no? Esto se enfoca en los delitos sexuales, ¿no? Luego viene un tema que es conflictivo, controversial en nuestro país y quizás en el mundo, que es el abordaje de las falsas acusaciones. Fíjense en que yo ahí pongo abordaje de las falsas acusaciones de abuso sexual infantil. En la primera edición, esta que yo publiqué, lo llamaba abordaje, de las falsas denuncias, y lo cambio ahora para esta publicación del 2025. Esta segunda edición es del 2025 y tiene cambios con la primera. Eso es importante decirlo, ¿no? La primera, como les decía, se publicó en 2022, 2023, 2024. Yo, incorporo y cambios, le agrego cosas y modifico algunos términos, y uno de ellos es el de las falsas acusaciones. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque las denuncias, todas las denuncias, existen. Es decir, no hay falsa denuncia desde el momento que se motoriza una denuncia. Lo que puede ser falso es la acusación. Acusar a alguien de forma falsa. Eso puede ser, por supuesto, ¿no? Es como mentir, ¿no? Ocurre. Pero no es lo mismo que decir una falsa denuncia. Después vamos a ver qué acusaciones tenemos de dos tipos: unas que son intencionales para perjudicar a aquella persona que está acusando falsamente, y otras, y quizás sean las mayores, la mayor cantidad, otras acusaciones que son falsas pero que son erróneas. No hay una mala intención de perjudicar a nadie, pero por una equivocada interpretación de indicios,
por un convencimiento que puede tener la persona, bueno, hace una denuncia y acusa a alguien erróneamente. Sería la forma, la mejor forma de decirlo. Es un tema muy delicado que merece una investigación aparte y que nosotros, los psicólogos, seamos peritos de parte o no, quedamos allí involucrados también. Otro tema que se agrega aquí en esta segunda edición es el de las metapericias psicoforenses, que si bien en el primero se hacía una referencia, bueno, aquí hay un desarrollo mayor, ¿no? Las metapericias psicoforenses, que vamos a ver qué es esto de las metapericias. Y yo les puedo decir que hoy en día mi trabajo es más el de un metaperito que el de un perito, si bien soy un perito de parte, lo que más hago son metapericias en realidad, ¿no? Incluso para otras provincias de acá del país, para otras causas donde me solicitan hacer una pericia de una pericia, ¿no? Y vamos a ver el fundamento que esto tiene, que algo que parece nuevo en nuestro país, que siempre existió, sin embargo, ¿no? Luego abordo otro capítulo que es ejemplos de informes psicológicos oficiales deficientes. Oficiales porque el perito de privado suele hacer un contrainforme que no se llama más contrainforme del perito oficial. Por eso son informes oficiales. Y aquí fundamento por qué es esto de lo de deficiente. ¿A qué le vamos a llamar deficiente? Bueno, cuando no se ajustan a protocolos, cuando la intervención no es multifuente o no es multimétodo, vamos a ver qué es esto, y que no son opiniones mías, no son gustos míos, ¿no? Porque muchas veces me han dicho, ah, porque a vos no te gusta esto, no, no es porque a mí no me gusta, es porque existen protocolos que exigen cómo debe ser la pericia de forma forense, qué requisitos tiene que tener. ¿Para qué? Para que sea replicable. Nuestro informe, sea de parte, sea oficial, sea el que fuese, nuestra pericia, que después se sustenta en un informe, es en ese dictamen tiene que ser replicable. Replicable significa que otro experto pueda corroborar que la metodología es la apropiada, que las conclusiones son las que corresponden, aunque no esté de acuerdo, no importa, pero que el procedimiento es el que corresponde. Si es replicable, entonces decimos que es científico. Porque muchas veces se cree que científico es aquello de la observación, la experimentación. Sí, eso es lo científico, pero en estos términos, aquí nos referimos si algo es replicable, si puede ser reproducible por otro experto. Si el informe y el procedimiento no admite la réplica, entonces no es científico. Entonces es un punto muy importante. Eh, bueno, después otro capítulo es sobre las pericias psicológicas que se le hacen a los imputados y a las presuntas víctimas, ¿no? Porque vamos a hablar en estos términos. Muchas veces esto suena, yo lo sé, suena antipático, pero nosotros cuando estamos en una investigación, a priori no conocemos los hechos y no los vamos a conocer nunca los hechos, y tampoco es nuestra tarea. Entonces, mientras no exista una sentencia, vamos a hablar de una presunta víctima. En el caso de los niños principalmente, los niños son vulnerables de por sí y ya al estar involucrados en una causa ya son víctimas del proceso, eso sin dudas, pero respecto de aquello que se está denunciando son presuntas víctimas, ¿verdad? En el caso de adultos, ¿no? Que son los que denuncian, porque los niños no denuncian, los que denuncian son los adultos, entonces por eso hablamos de presunta víctima, pero el adulto sí denuncia, entonces ahí sí hablamos de denunciante, es un denunciante. Y después vamos a tener imputados o acusados. Bueno, hay un abordaje sobre este tipo de pericias a estos actores y la relación que tiene el perito de parte con ellos, ¿no? Que para nosotros van a ser nuestros clientes, es así, porque siempre va a estar en medio el intercambio económico, son nuestros clientes, y la relación que tengamos tiene que ser clara desde el comienzo, y esto va a involucrar, como se darán cuenta, lo ético. Tiene que quedar claro que nosotros no venimos a defender. Este es un punto que también se aborda en el libro, ¿no? Hay un capítulo que es que nosotros no somos abogados, porque muchas veces piensan que nosotros somos abogados y que venimos a defender. A mí muchas veces me han dicho, vos estás defendiendo a... Y no, ni en la querella ni en la defensa defendemos. Eso lo hace el abogado. Nosotros, como peritos privados, sí defendemos nuestros fundamentos, nuestros argumentos, nuestra metodología. Eso sí lo tenemos que defender.
De hecho, cuando vamos a un juicio, a un debate oral, vamos a defender el dictamen y vamos a defender nuestras opiniones basados en la argumentación empírica que exista, ¿no? Y teórica. Eso se aborda también en el libro, que es muy importante, la cuestión, la relación que tenemos que tener y los límites que tenemos que tener con el cliente, sea por la defensa o sea por la querella. Bueno, luego el perito de parte en la etapa de juicio oral. Ya pasamos a la otra etapa, veníamos de la preparatoria y ahí ya nos metemos ya en el juicio, ¿no? Aquello que vamos a tener que declarar, que se nos va a citar y que vamos a tener que decir frente a los jueces. Y yo coincido con un experto, que hay un psicólogo forense que es Brent Turby, que él dice que nos convertimos en forenses realmente, no cuando hacemos los cursos y tenemos la diplomatura o, o la especialidad con todo aprobado, donde ya podemos decir, bueno, somos psicólogos forenses. En realidad nos convertimos en forenses ahí cuando estamos en el foro, ¿no? Frente a los jueces y tenemos que explicarle a los jueces y nos van a preguntar, a interrogar y a contrainterrogar las partes, es ahí la prueba, ese es el examen principal donde nos convertimos realmente en forenses, ¿no? Es una situación ansiógena, es una situación, puede ser estresante, con el tiempo uno va adquiriendo experiencia, también depende de cada uno de nosotros, hay quienes tienen más capacidades comunicacionales, ¿no? Que son muy útiles, eh, gente que sabe comunicar mejor, gente que se expresa mejor por escrito que oralmente, o al revés. Todo eso entra en juego. Y con los juicios por jurado, el panorama es muy diferente, porque el lenguaje que vamos a utilizar frente a esas personas, que las vamos a tener enfrente, 12 personas, eh, son 12 personas elegidas este, por sorteo principalmente, y después se deseleccionan, esa es toda una temática que se puede hablar aparte, y que existe una psicología que en nuestro país tampoco está desarrollada dentro de lo jurídico, que es sobre la selección del jurado. Quizás esto se desarrolle en nuestro país, es muy interesante. Es una deselección en realidad, es decir, se junta, se acumula cierta cantidad de personas y se van quitando, ¿no? Y se va acordando entre las partes quiénes van a ser las personas que van a ir al jurado. Y entonces uno tiene que hablar como perito frente a 12 personas o 18 personas, dependiendo. Yo, por ejemplo, he estado frente a ya jurado, frente a 12 personas y a 18 personas, porque hay veces que agregan 6 personas más que son suplentes y que ya están también en el juicio, ¿no? De pronto alguna del jurado oficial se va por alguna razón y aparece el suplente, ¿no? Y hablar frente a un jurado es muy diferente el lenguaje. Tiene que ser diferente el lenguaje. No podemos ser técnicos en extremo, tampoco podemos tener un lenguaje chabacano. Tiene que ser un lenguaje siempre entendible para esas personas que son las que van a decidir el futuro de una víctima o de un acusado, ¿no? Eh, esto es completamente diferente. Bueno, eso también se aborda en el libro. También los invito a que busquen literatura al respecto de esto, que es muy interesante. Esto que me refiero a la deselección del jurado, ¿no? Un capítulo que es posicionamiento ético y responsabilidad del perito de parte. Un poco ya lo venía diciendo, pero los peritos de parte somos muchas veces maltratados, muchas veces existe el mito de que a nosotros nos pagan para decir lo que le conviene a la parte. Por supuesto que esto existe, porque en todas las profesiones la falta de ética está, eso es así, no sería ingenuo y falso no decirlo, pero cuidado, porque también existe la coherencia del perito y esto se trata en el libro. El perito tiene que ser coherente no solamente con aquello que dice en el caso particular, sino con lo que dice en el resto de los juicios. Yo no puedo decir, hablar de determinada teoría, explicar una teoría A para explicar un caso, y en otro juicio decir B y contradecirme con lo que dije en otro juicio. Tiene que haber una coherencia que va a formar parte del historial del perito, y que eso es algo que en otros países se hace mucho, aquí también se va a empezar a hacer, que es investigar al perito. ¿Qué fue lo que dijo este perito privado en otros juicios? A ver si lo sostiene cuando estaba por la defensa y cuando estaba por la querella. A ver si cambia según
la parte para el que lo contrata. No, tiene que ser coherente. Por eso digo, uno tiene que estar firme con aquello que va a decir, basándose siempre en estudios empíricos y en teorías que estén aprobadas. No, esa es nuestra mayor defensa y eso es lo que tenemos que defender. Ese sería el posicionamiento ético primario, ¿no? Y después vamos a hablar también un poquito más de eso. Y finalmente los honorarios del perito, que este suele ser un tema que muchas veces preguntan, ¿cuánto se cobra? ¿Qué es lo que se cobra? Y hay diferentes modalidades, yo puedo explicarles la mía, pero lo importante es saber qué es lo que se cobra. ¿Qué es lo que cobra el perito? Que muchas veces uno podría decir inmediatamente, ¿y qué es lo que va a cobrar? El trabajo. Pero ¿qué cosa del trabajo? ¿Qué es lo que nosotros como peritos privados cobramos? Bueno, eso lo vamos a ver. El perito de parte en la investigación preparatoria, un poquito ya lo venía hablando, y yo en el inicio del libro lo digo, un poco ya lo estaba explicando, que nuestra actitud, nuestro trabajo, el del perito privado, suele ser, lamentablemente decirlo así, es un trabajo que puede resultar antipático porque uno viene con un colega, en cierta forma, a controlar lo que hace ese colega, esto que decía, a ver si está aplicando los protocolos, si está aplicando las técnicas, el trato que está teniendo con el peritado, en fin, está controlando, está fiscalizando eso. Esa es nuestra tarea y puede resultar antipática. Lo importante es que nosotros siempre vamos a hacer una crítica no del colega, sino en todo caso del procedimiento del colega. ¿Se entiende? Y esto se aborda mucho en la parte de la metapericia. Nosotros podemos criticar lo que hizo y cómo lo hizo, ¿no? No al colega. Además, en el caso particular, no sabemos el colega si esto lo hace siempre, este proceder, o es en este caso particular. Eh, y hay que fundamentar por qué, vamos a decir lo que estamos señalando, ¿no? Entonces, puede llegar a resultar antipática nuestra presencia, sea de la defensa, sea de la querella, suele ser algo problemático y además vamos a confrontar también con las conclusiones, no necesariamente acordamos, muchas veces acordamos, incluso después declaramos en conjunto lo mismo, eso se le llama una declaración en coloquio, se utiliza mucho en nación, en provincia no, este, y muchas veces me ha tocado decir lo mismo exactamente, no contradecir al colega, porque estamos de acuerdo, eso también ocurre, pero bueno, esa es nuestra tarea es crítica. La intervención en esta etapa, como decíamos, bueno, respecto de las víctimas va a ser la evaluación de la víctima, ¿no? Posibles secuelas cognitivas, emocionales, conductuales, vinculares, determinación de la estructura de personalidad, la valoración de la credibilidad de la declaración testimonial, esto en caso de niñas, niños y adolescentes. Esto después se aborda cuando hablamos de credibilidad, que siempre va a ser probabilística, este, y cuando hablamos también de la calidad de ese testimonio en cuanto a memoria, nunca vamos a decir que algo sea falso o verdadero, ni mentira, ni mentira ni verdad, ¿verdad? No, no hablamos en estos términos. Eso no se puede hacer, no solamente por ética, sino porque científicamente es imposible saber si alguien miente o dice la verdad. Es una valoración que se hace del testimonio con metodología apropiada. ¿Y por qué no se hace en adultos? Bueno, en adultos no se hace porque no hay una metodología desde la que se puede hacer. Y en las pericias, el objetivo de las pericias psicológicas no es ese además. Y esto me parece importante también aclararlo. La pericia psicológica en adultos no se expide respecto de la verosimilitud que pueda tener el relato. Los colegas del cuerpo médico forense esto lo aclaran, y está muy bueno, yo lo destaco porque en otros lugares no lo aclaran, e incluso se expiden respecto de la verosimilitud y dicen que un relato es verosímil porque es coherente. Un relato puede ser coherente, verosímil y no tener por qué ser verdadero, ¿no? O al revés, puede sonar muy loco y ser verdadero. Entonces no son criterios y está bueno no expedirse de eso. Bueno, colegas del cuerpo médico forense eso lo aclaran y está muy bien, que no pueden expedirse al respecto, porque los jueces o abogados lo piden, que el perito responda si el relato es verosímil, entonces lo aclaran, ¿no? Esto no se puede hacer, no es competencia del perito, en esta instancia se aclara. La valoración de los imputados.
¿no? Lo mismo, ¿no? La capacidad cognitiva, auditiva, la evaluación de enfermedad o trastorno mental, evaluación de riesgo de violencia, que antes se llamaba peligrosidad, elaboración de perfiles criminológicos también puede haber, ¿verdad? Insisto, esto no lo hace el perito de parte, el perito privado. Quien hace el trabajo, quien lo lleva a cabo, quien conduce la entrevista, es siempre el perito oficial, el perito estatal quien la conduce. Nosotros podemos tener una instancia para hacer preguntas, esto también es un tema muy importante. Los colegas siempre lo acordamos antes, un espacio de preguntas que el perito de parte puede hacer a esa persona que se está entrevistando. Entonces, este trabajo, si bien se controla, y que yo decía que controlamos y lo conduce el perito oficial, bueno, lo conduce y podemos también participar desde este lugar haciendo preguntas, preguntas que sean pertinentes, éticas, con respeto, y también con preguntas que se puedan hacer, por ejemplo, si es a una presunta víctima, también se le puede pedir permiso, ¿no? Yo te voy a preguntar de determinada esfera, de determinada temática, si no me lo querés responder, no me lo respondas. Entonces uno aclara, ¿no? Sobre todo si está de la parte de la defensa, ¿no? De la contraparte, ¿no? Sobre todo. Este, Eso sí es importante establecer, y por lo general los peritos oficiales, en general, siempre esto se acuerda, y, y eso puede ser enriquecedor porque a veces la pregunta que hace el perito de parte también, por supuesto, le sirve al perito oficial, y también lo toma, ¿no? Existe esa instancia de hacer preguntas. Los peritos oficiales también muchas veces piden, ¿se te ocurre aplicar alguna técnica? ¿Estás de acuerdo con esta técnica? Eso también ocurre y está muy bueno consensuar. Siempre que se pueda consensuar, se acuerda. Y luego, si no se está de acuerdo en las conclusiones, es otro tema. No se puede hacer un informe aparte, hay que sostenerlo. ¿Por qué no estamos de acuerdo con el perito? Es esa parte, ¿no? Cuando decimos controlar, y yo decía controlar los protocolos, controlar los procedimientos, las técnicas, en fin, ¿por qué hacemos eso? ¿Qué interés tiene eso para la parte? Estamos controlando aquello que va a ser una prueba en un proceso judicial. Y lo que estamos velando, custodiando, es esto cuando controlamos la prueba, la debida diligencia y el debido proceso. Por eso decía yo que en los conocimientos del perito también tiene que conocer esto, ¿no? No es solamente aquello que es pertinente a la psicología y voy a ir a hablar de las técnicas. No, esto es lo que nos convierte también en psicólogos forenses, jurídicos forenses, ¿no? La debida diligencia es la obligación de actuar con el máximo cuidado, atención, exhaustividad en la investigación y recopilación de información relevante para tomar decisiones, ¿no? Si esto no está debidamente hecho, las decisiones que después se van a tomar no van a ser las esperables. Y de ahí la necesidad de que las partes controlen esa prueba. En psicología, eh, al trabajar con personas, somos personas trabajando con personas, para personas, eh, entenderán ustedes, aquí lo entienden perfectamente porque son la mayoría del rubro de la salud mental, se juegan muchas cosas, ¿no? La objetividad no es total, obviamente, uno tiene que aspirar a la objetividad, ¿no? Es ridículo decir yo soy objetivo, no, yo tengo que aspirar al mayor grado de objetividad, al mayor grado de parcialidad, de imparcialidad, perdón. Em, y al trabajar con personas, nosotros tenemos que tratar de tener un cuidado con esa persona. Entonces, no es lo mismo que una pericia en balística donde pueden haber 80 peritos, porque están trabajando con objetos, que estar trabajando con personas. Entonces, a veces, ese es un tema también, el de ser muchas personas observando o entrevistando a una persona, que puede ser una víctima o puede ser el acusado, sea quien sea la persona, está siendo rodeada por examinadores. Entonces también está bueno pactar este tipo de cosas, cómo hacerlo.
con los colegas, ¿no? A veces no queda otra, porque a veces hay evaluaciones que somos hasta seis, porque se hace en conjunto con el psiquiatra, entonces son dos oficiales, dos de la querella, dos de la defensa, y la persona que está siendo peritada está ahí rodeada de peritos, ¿no? Y ahí a veces no queda otra que eso se haga así. Pero son variables que van a influir en esa persona y también en nosotros, los peritos, porque después va a ser más eh, difícil acordar, ¿no? En general, ¿no? A veces pasa que se acuerda todo y no hay problema, pero al haber ya tantas partes es más difícil acordar, ¿no? Pero esto es lo que estamos custodiando, la debida diligencia y el debido proceso, que son garantías que tiene que dar el Estado en todo el proceso y en la recolección de la prueba, ¿no? Entonces también se aborda en el libro. Esto un poquito lo venía diciendo, ¿no? El que nosotros los peritos no defendemos, no acusamos y no sentenciamos, obviamente. Esto parece obvio, quizás a algunos les resulte obvio, pero no lo es, porque muchas veces a nosotros nos dicen, vos venís a defender, o estás acusando, o ya estás dando por hecho, o estás de parte de, y aquí quiero aclarar esto, que se aborda en el libro y que yo recurrí a una abogada mexicana, en un libro que ella publicó muy interesante, que habla sobre los peritos de parte y los oficiales, y la diferencia que tenemos que hacer en ser de parte este, mm, y ser objetivos. A veces se confunde también eso como un término, como si fuese lo mismo, ¿no? Ser de parte y ser objetivo. Todos los peritos somos de parte de la querella, de parte de la defensa, y el perito, que es oficial, también es de parte. Es, en cierta forma, de parte del juzgado o de parte de la fiscalía. Ahora, eso no quiere decir que todos los peritos tengamos que ser o tender a la objetividad, como yo señalaba. Eso es otra cosa, no es lo mismo intentar ser objetivo en el procedimiento, en las técnicas, y ser de parte. De parte somos porque vamos a responder a una parte. Si estoy por la defensa, voy a responder con un informe para la defensa, voy a ir a declarar por la defensa. Lo mismo la querella y lo mismo el oficial que va a ir a declarar por la fiscalía o por el juzgado. Somos de parte todos, no somos todos objetivos, tendríamos que tratar de ser todos objetivos. ¿Se entiende eso, no? Eso se desarrolla en el libro, esta diferencia, que es muy importante tenerlo muy claro. Eh, Siempre nos vamos a dirigir por escrito, por los dictámenes escritos o de forma oral, hacia fiscales, hacia magistrados, hacia jurados, eh, pero siempre ajustándonos a las normas deontológicas. Y este es uno de los puntos de nuestro código de ética que justamente tenemos que ajustarnos y que los peritos privados o de parte, cuando controlamos, una de las cosas que nos tenemos que fijar es en esto, en nosotros y en los colegas. Este punto del Código de Ética de FEPRA, ¿no? De la Federación de Psicólogos de la República Argentina, que dice, compromiso profesional y científico, los psicólogos se comprometen a promover la psicología en cuanto a saber científico. En su trabajo asumirán sus responsabilidades profesionales a través de un constante desarrollo personal, científico, técnico y ético. Los psicólogos se mantendrán actualizados en el conocimiento científico y profesional relacionado con su ejercicio. Esto es importante, estar actualizado. Eh, Saber qué nuevos estudios hay sobre determinada temática, saber si la técnica que estamos utilizando está baremada, ni hablar, pero saber si tiene alguna actualización, saber si hay algún cambio, si me estoy refiriendo al DSM, muchas veces se nombra el DSM-4, ya está el DSM-5, bueno, tenemos que hablar del DSM-5. Tratar de estar siempre lo más actualizado posible. Y además, cuando hacemos alguna referencia, tratar de que la publicación a la que estamos haciendo referencia tenga, si es un estudio, ¿verdad? Un estudio científico, tenga una vejez, por decirlo de alguna forma, de 5 años. No es lo mismo hablar de un estudio científico, el tiempo que tenga que tener sea de 5 años, a hablar de una teoría psicológica que sí puede tener, obviamente, muchos años, ¿no? Pero eso también hay que aclararlo. Si lo que estoy diciendo se apoya en la teoría
o en estudios empíricos, ¿no? Bueno, este punto del código de ética es muy importante, hay que resaltarlo, porque yo he visto en determinadas, en muchos casos, en muchas pericias y en muchas opiniones, eh, opiniones que no se basan en la actualidad. Insisto, no que no me gusten a mí, no que yo no esté de acuerdo, porque hay cosas que podemos estar de acuerdo o no dentro de lo aceptable, ¿no? Es decir, algo que está actualizado, esto es actual, y decir, colegas, decir, bueno, pero es actual, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Ok, pero es actual, es el consenso actual, ¿no? Eso es una cosa. Y otra cosa es decir o opinar cosas que ya están desactualizadas. Y después voy a hablar de algo concreto con respecto a eso. Aquí está el tema de la objetividad y la imparcialidad, que antes mencionaba, y que por lo general el mito que existe, y es un mito, es creer que los peritos que son oficiales son más objetivos que los de parte. Puede haber un perito de parte más objetivo que el oficial y al revés, es decir, no se puede generalizar. ¿Se entiende? No, no podemos generalizar por el hecho del rol que ocupa a priori. Y Chaya, que es un juez, él decía esto: los jurados sospechan de los peritos contratados, o sea, de nosotros los peritos privados, por tanto deben realizar un esfuerzo extra por acreditarse y convencer sobre la credibilidad y la aceptación de sus prácticas. Muchas veces al perito oficial no le piden ningún tipo de antecedente porque trabaja de forma oficial, trabaja en un lugar, en una institución, pero a nosotros los privados sí nos piden dónde estudiamos, cuántos años tenemos haciendo lo que hacemos, si estamos actualizados, si hicimos alguna publicación. Es como que uno tiene que estar dando garantías, garantías, por esto que dice Chaya, ¿no? Porque como es alguien que le pagan para hablar, hay una sospecha, ¿no? Dice, la gente se pregunta, ¿por qué pagó a un técnico? Es decir, ¿por qué, ya sea el acusado o la persona de la querella, por qué pagó a un técnico? ¿Por qué no confía en la labor del perito del tribunal? Estos son temas que podrían ser respondidos incluso al inicio del examen si se va a exponer una conclusión diversa, puesto que las partes también pueden desconfiar del perito oficial, ¿no? Se puede tener una desconfianza del trabajo que se haga oficialmente, o bien tener su propia hipótesis de trabajo. Es decir, no solo desconfiar, no estamos hablando de confiar. Ok, confiamos, pero también queremos controlarlo y ver si también podemos opinar respecto de eso, ¿no? Es decir, es un derecho que esa parte controle y también pueda aportar su opinión con un perito. Entonces, no es solamente que se le paga para que opine cualquier cosa. Los conocimientos teórico-técnicos que mencionaba, y dentro de los conocimientos y lo que tiene que ver con el proceder, hay algo que es fundamental. Nosotros, los psicólogos, las psicólogas, decimos en general que nuestra herramienta principal, y en esto acordamos, yo creo que acordamos, es la entrevista psicológica, ¿verdad? Eso creo que lo acordamos en todos los campos de que interviene la psicología, ¿no? Como ya sea en psicodiagnóstico, ya sea en laboral, en donde fuese, acordamos que la herramienta principal es la entrevista psicológica, lo que no significa que no sea necesario aplicar técnicas, ese es otro tema que podamos ver, ¿no? Pero sí coincidimos que lo principal es la entrevista psicológica. Ahora, en el campo forense, hay otra cuestión que es muy importante, fundamental, que es el expediente judicial. El expediente judicial es la información que le da contexto, le va a dar contexto a nuestro proceder, le va a dar contexto a nuestra entrevista, le va a dar contexto a cómo podemos diagramar la entrevista. En clínica, en otros campos, donde no hay nada de expediente, y si lo hubiese, no interesa porque no es el objetivo, la entrevista puede ser lo principal, lo primero y principal. Bueno, en forense, y esto lo dice, esto está incluso eh, en los mandatos de la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Es decir, no es una opinión, lo dice la Corte Internacional de Derechos Humanos, que todos los peritos de todas las disciplinas deben conocer el expediente judicial.
Y no es lo mismo conocerlo después que hicimos la pericia que antes que hicimos la pericia. Porque, insisto, la información que tenemos ahí nos da contexto. Y si bien podemos hacer una entrevista sin leer el expediente, después leer el expediente y volver a llamar a esa persona para repreguntar, eso se podría hacer, bueno, también se puede evitar, sobre todo si está trabajando con una víctima, ¿no? Donde hay que volver a llamarla porque no se preguntó X cosa, ¿no? Entonces, para evitar el menor número de intervenciones con las personas, sean las víctimas o sean los acusados, la información del expediente es fundamental. ¿Qué nos sirve del expediente a nosotros los psicólogos? No nos sirve todo, claro que no nos sirve todo, pero la única forma de saber qué nos sirve es leyéndolo. Y si somos peritos privados, y aquí esto va para los peritos privados, no podemos quedarnos con aquello que nos recorta el abogado de la parte, sea la querella o sea la defensa, que nos diga, te paso esto del expediente. No, nosotros tenemos que decir, no, dame todo el expediente. ¿No? Porque si bien podemos confiar en el letrado, él está haciendo un recorte y él tiene un interés, él sí tiene un interés, sea de la defensa o sea de la querella. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque esa puede ser una de las preguntas que después nos van a hacer en el debate oral. ¿Usted leyó el expediente? Sí. ¿Qué leyó del expediente? Y leyó todo el expediente y recuerden que estamos bajo juramento, ¿no? Entonces, pidamos todo el expediente y seleccionemos qué nos sirve, qué no nos sirve para el trabajo nuestro. De pronto hay mucha cosa que no sirve, de pronto no hay nada y lo único que sirve es la denuncia que dio inicio a la investigación o algún otro informe y nada más. Pero insisto, la única forma de saberlo es leyendo el expediente. Y esta es una de las diferencias muy grandes con la intervención clínica asistencial. Una de ellas es esta. Hay otras. Y eso es muy importante porque eh, suele ser el defecto que detectamos, el no separar la intervención clínica asistencial de la intervención forense. Y muchas veces peritos que son privados, peritos de parte, actúan como eh, peritos asistenciales, clínicos. Y en este terreno no somos, no estamos para responder, no tenemos una alianza terapéutica, no. Aquí tenemos que responder a la justicia, somos auxiliares de la justicia, aún como peritos privados. Porque si bien respondemos a la parte que nos contrata, somos auxiliares de la justicia, porque también nos van a preguntar los jueces. Y yo no puedo decirle al juez, no, no, eso no se lo respondo. La única forma que puedo decir no es cuando no sé. Y eso lo vamos a ver también, que está muy bueno cuando no sabemos algo decir, no, no lo sé. Mejor que inventar algo, ¿no? Este capítulo, esto que se aborda aquí, quizás sea una parte muy controvertida del libro, pero insisto, no son opiniones. Lo que allí se expresa está fundamentado. Hay una crítica a las técnicas proyectivas en el ámbito forense. eh, Allí se fundamenta y se desarrolla y la amplié incluso, le traje mayor fundamentación porque creí que era necesario en esta segunda edición. Aquí también hablo de la sobrevaloración que hay del test de Roger, ¿no? Que a veces es un test que está muy sobrevalorado en nuestro medio, donde todo se enfoca en lo que puede haber surgido de este test que en otros lugares tampoco se utiliza, por ejemplo en España, en lo que es forense en España, tampoco se le utiliza, porque es un test que no deja de ser proyectivo, aún bajo la modalidad de Exner, esto también se aborda en el libro. El concepto de abuso sexual y las modalidades de abordaje, esto también, este delito, que es un delito, el abuso sexual infantil, ¿por qué hago esta aclaración que puede parecer obvia? Es que el abuso sexual en las infancias es un delito, no es un cuadro clínico. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces se pretende hacer un diagnóstico como si fuese un cuadro clínico, cuando en realidad es un delito y nosotros no podemos diagnosticar delitos. Existe en el CIE-11, en la clasificación CIE-11, unos criterios para diagnosticar el abuso sexual, cosa que me estaría contradiciendo con lo que dije recién, pero la condición que dice ese apartado, el código que tiene el CIE, el primero es que tiene que haber evidencia
objetiva, es decir, tiene que haberse constatado, por ejemplo, una enfermedad de transmisión sexual, un desgarro, es decir, algo objetivo a nivel genital. Si eso se constata, entonces hay otras valoraciones. Bien puedo ver Y vos. eso, eh, No, total. hay un, hay un, bien. Este, mm, Eso aparece en el CIE 11. En el DSM esto no aparece. ¿A qué voy con esto? Insisto, es que muchas veces se pretende diagnosticar el abuso, muchas veces desde la clínica asistencial se pretenden diagnosticar abuso. Nosotros, los profesionales de la salud mental, lo que podemos detectar, encontrar, son indicadores que son compatibles con la victimización sexual o violencia sexual. Indicadores siempre compatibles, ¿no? Y esto tiene que ver con este otro punto que agregué en la segunda edición, que es el relato de los niños o niñas como indicador específico de abuso sexual infantil y que tiene que ver con lo que decía antes, esto de que tenemos la obligación por el código de ética de estar actualizados. eh, Siempre tenemos que estar actualizados. Bueno, en nuestro medio se suele repetir, se suele decir que existen indicadores que son específicos del abuso sexual infantil. Esto ocurre en nuestro medio. Ustedes van por fuera de Argentina, por en el resto del mundo, es sabido que no existen indicadores que sean específicos de victimización sexual. Entonces, la información que se está dando a un tribunal o a un jurado, si decimos que hay indicadores específicos, es grave, es errónea y puede conducir al error judicial. Esto del indicador específico, e incluso muchas veces dicen el relato es el indicador altamente específico, como si hubiesen altos y bajos, cuando no hay ninguno específico, y dicen que el relato es un indicador específico, es imposible que lo sea porque los relatos pueden estar condicionados, pueden estar construidos, pueden ser el resultado de interpretaciones. El relato nunca es un indicador específico de nada, ¿no? Entonces, esta es una información que hay que modificar y que yo los invito y las invito a que lo investiguen, que se corran de nuestro país, que investiguen, que se actualicen y ustedes van a encontrar que la bibliografía actualizada dice que esto, no existe ninguna evidencia comportamental, conductual, psicológica, ningún indicador que podamos correlacionar que sea directo o específico del delito de abuso sexual. No lo hay. Por último, y no menos polémico, es el mito del síndrome de acomodación al abuso sexual infantil, conocido como síndrome de Sumit. Actualmente ustedes pueden encontrar sentencias, fallos, informes periciales que siguen citando este síndrome, el síndrome de Sumit, que Sumit hablaba del secreto, la acomodación, la retractación. Eh, síndrome se retiró del DSM-3, porque fue en la década de los 90 que se retira, y el mismo Summit es el que escribe pidiendo que se retire ese síndrome porque se lo estaba empezando a utilizar en el contexto forense. Es decir, él genera, él inventa de alguna forma el síndrome en lo clínico asistencial, ¿no? Para aquellas víctimas que él había encontrado, niños y niñas víctimas de abuso en contextos intrafamiliares, es un síndrome que se apunta solamente a lo intrafamiliar. Él hace observaciones muy interesantes, esto del secreto, la retractación, muy, muy, muy útiles también, pero en un contexto clínico asistencial. Y además, no hace un estudio empírico. Recuerden que nosotros tenemos que utilizar en forense aquello que tenga un valor, que esté comprobado, que tenga un valor empírico, ¿no? Sumit lo que hace es una teoría, genera este síndrome desde los casos particulares que él vio y hace una generalización. ¿Qué pasó? Se tomó desde lo forense este síndrome, se lo empezó a aplicar y llegó a los errores judiciales, ¿no? Entonces se lo retira porque se advierte el error. Y el mismo Sumit publica diciendo en el año 92, no lo utilicen para diagnosticar abuso, no lo utilicen en forense.
y se lo retira. Esto pasa en la década de los 90, pero nosotros, en nuestra realidad, se sigue aplicando este síndrome que no se debería aplicar. Así como ocurre con el síndrome de alienación parental, que no es un síndrome, y que dicen es un falso síndrome. Bueno, este también es un falso síndrome. Entonces, digámoslo todo, ¿no? Tengamos cuidado con todas las cosas. Así como no se puede hablar de síndrome de alienación parental, tampoco podemos hablar de síndrome de acomodación al abuso sexual infantil, y esto se lo utiliza. Bueno, fundamento de esto está en el libro. Insisto, no son opiniones. Ahí tienen la información donde pueden seguir encontrando más información, ¿no? Lo que decía antes, la principal herramienta del perito psicólogo forense es el expediente o legajo judicial. Es imposible, por ejemplo, valorar el relato de una cámara Gesell sin un contexto. Y el contexto está en el expediente judicial, en aquello que consta en el expediente judicial. En el expediente judicial vamos a, yo decía antes, bueno, nos sirve la denuncia, nos sirve algún informe pericial que exista, pero también nos sirven los testimonios, ¿no? Testimonio que haya dado allegados de la víctima, o lo que haya dicho el victimario, si dijo algo, si prestó declaración, en fin. Además, si estamos trabajando no en la etapa de instrucción, sino en la etapa oral, en la etapa donde ya se eleva a juicio y un perito puede estar llamado ya para intervenir ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Leer todo el expediente y hacer una valoración de ese expediente y hacer una valoración metapericial, ¿no? Bueno, las diferencias de la clínica y lo forense, esto también se aborda en el libro, ya lo abordaba en la primera edición, aquí lo desarrollo un poco más todavía, ¿no? Siempre citando autores. Este, Gregorio de Bustamante es un abogado, él es abogado y él hacía esta advertencia, ¿no? Él hablaba de esta usurpación que existe de la clínica en lo forense. Echeburúa es un psicólogo forense español con mucha bibliografía, ha tocado mucho esta temática. No, él dice, la evaluación forense presenta diferencias notables respecto de la evaluación clínica, al margen de que en uno y otro caso el objetivo puede ser la exploración del estado mental del sujeto. El proceso psicopatológico en la evaluación forense solo tiene interés desde la perspectiva de la repercusión forense de los trastornos mentales, a diferencia del contexto clínico, en donde se convierte en el eje central de la intervención, ¿no? La idea es intervenir y ayudar a esa persona. Eh, Se hace también esta observación, que es muy importante. Fíjense en estos puntos que son típicamente forenses. La experiencia práctica en el ámbito forense demuestra las claras limitaciones de la evaluación clínica en ese contexto, la alta deseabilidad social y los sesgos de respuesta basados en el contenido aparente de los ítems que conforman las pruebas clínicas. Hay pruebas clínicas donde tiene que simplemente puntuar el el paciente y no se considera la posibilidad de la simulación de síntomas, porque no es un objetivo. Pero en forense sí. En forense es muy importante la simulación de síntomas. Y esto que dice también Echeburúa, a favor de la clínica en el sentido de que si bien estamos diciendo lo forense no tiene nada que ver con la clínica, lo forense le ha venido pidiendo prestado a la clínica herramientas. Es ahí el problema. Quizás, como señala Echeburría, él dice, si bien no existen apenas instrumentos de aplicación específica en el ámbito forense, es decir, no tenemos herramientas que hayan surgido propias del ámbito forense, se le pide prestado a la clínica. ¿No? Entonces, la clínica bien podría decir, bueno, entonces no se quejen si nos piden a nosotros cosas, después de decir que es diferente, ¿no? Pero, dice él, hay dos áreas en que han surgido pruebas psicológicas de interés propiamente pericial: la evaluación de la credibilidad del testimonio en menores presuntamente abusados sexualmente y la valoración del riesgo de reincidencia en delincuentes violentos, agresores sexuales o maltratadores domésticos. Entonces él acá destaca, sí, dos tipos de evaluación que sí son propias de los forenses. Ambos campos, dadas sus peculiaridades, imprimen un plus de responsabilidad en la intervención del perito psicólogo. Bueno, aquí otra psicóloga es australiana, donde señala la importancia de la diferencia entre lo clínico y lo forense, ¿no?
Y ella dice, es bastante improbable que un psicólogo clínico ayude al juez o al jurado a llegar a conclusiones más exactas de lo que un forense podría llegar a ser. Esto es importante porque muchas veces se escucha más en nuestro país a los clínicos asistenciales que a los forenses. Y los clínicos asistenciales tienen un sesgo, son parte necesaria de la parte a la que responden. Están involucrados de otra forma. Existe la alianza terapéutica. Bueno, aquí ella hace estas observaciones. Y luego pasamos a la psicología del testimonio, que la psicología del testimonio, como decía, es uno de los capítulos más amplios del libro y eh, tiene que ver con lo que decía Cheburga también. Esto es propio de la psicología forense. La psicología del testimonio es lo primero para lo que existieron los psicólogos forenses. Y esto poco se sabe, se cree que esto es algo nuevo, esto es más antiguo que todo. Esto surge al inicio, porque al inicio los jueces estaban interesados en qué, en saber si alguien mentía o decía la verdad. Entonces ahí empieza la psicología del testimonio. ¿Y qué descubre la psicología del testimonio? Que no podemos saber si alguien miente o dice la verdad, pero se da cuenta que el testimonio siempre es memoria. La memoria es el testimonio. Cuando alguien está frente a los jueces, cuando alguien declara, está haciendo un ejercicio de memoria. Incluso nosotros los peritos tenemos que hacer memoria de aquello que escribimos, de aquello que estudiamos, de aquello que dijimos antes. Estamos haciendo memoria. Los jueces toman examen de memoria cuando toman un testimonio. Y se sabe, por estudios empíricos, que la memoria es una construcción. Estamos permanentemente construyendo, ¿no? Parte de nuestra historia es real, parte es ficción, parte ya no sabemos qué es ficción y qué es real, ¿no? Porque se va modificando con el paso del tiempo. Y aparecen estos términos, que un poquito ya nombraba antes, verosimilitud, credibilidad y veracidad, que se toman muchas veces como sinónimos y son muy diferentes. Nosotros no podemos hablar de veracidad, por ejemplo, ¿no? Porque veracidad es aquello de decir que es verdad. Prohibido lo tenemos nosotros. Verosimilitud y credibilidad sí podrían ser términos más sinónimos, por decirlo de alguna forma. Incluso Manzanero dice, preferimos credibilidad para distanciarlo más de veracidad. Y cuando hablamos de credibilidad hablamos de algo probabilístico, no de la verdad. Eh, y se nos pide muchas veces, esos términos se confunden con esto otro, ¿no? Que aparecen los puntos de pericia que se nos suelen solicitar. Y aquí yo lo tildo así, fabulación, simulación sobre simulación, disimulación, como algo que sí podemos nosotros los peritos detectar, porque tenemos cómo contrastarlo y estamos capacitados, mientras que la mentira y la mendacidad no podemos hacerlo. Cuando se nos hablan de hechos, cuando alguien nos dice, sí, yo en tal año hice tal cosa, o la semana pasada estuve con fulanito y me pasó esto y lo otro, puede ser verdad, puede ser mentira, no podemos hacer referencia. Sí podemos saber si alguien simula algún síntoma, si nos dice algo y no se condice con la conducta que está llevando a cabo, o si en el contenido del pensamiento empieza a decir cosas, ¿no?, de tinte fabulatorio. Esas cosas sí. Avanzo para ir un poquito más rápido, pues ya veo que el tiempo fue más corto de lo que creía. Eh, en el libro, una de las autores que tomó, Elizabeth Loftus, que actualmente está viva, tiene 80 y pico de años y aún sigue trabajando, una psicóloga polémica por esto que dice aquí. Esto lo publica ella en el año 94, ¿eh? No, no es algo nuevo, donde ella, bajo, no opinión, y no porque lo vio con pacientes, porque no atiende pacientes, es una psicóloga experimental, eh, hace investigaciones y ella encuentra que la teoría de la represión freudiana no tiene evidencia, sino que tiene evidencia lo contrario. Es decir, no que las personas reprimimos, sino que las personas construimos. Esto de que la memoria se construye, ¿no? Polémico porque esto tira abajo uno de los pilares del psicoanálisis, ¿no? Esto se desarrolla en el libro y esto es de vital importancia para causas donde a veces aparece gente convencida de que sufrió un abuso cuando tenía 5 años y tiene 30 años, ¿no? Y se convence de que descubrió algo del pasado. Eso puede ser, ¿puede alguien descubrir a alguien del pasado? ¿Puede haber ocurrido eso? Por supuesto que puede haber ocurrido.
Lo que no podemos es saberlo nosotros científicamente, si lo está descubriendo efectivamente o si nuevo. Es un tema muy polémico al cual yo les invito, lo investiguen y esta es una de las autores principales, ¿no? Otra de las cosas polémicas que ella dice es esto, ¿no? Si he aprendido algo es que solo porque alguien lo cuente con emoción no significa que sucedió realmente. Cosa que muchos peritos ponen. El relato es coherente y es congruente con el estado anímico que presenta al momento de decirlo, ¿no? Es decir, las emociones acompañadas del relato coherente. Eso no significa que sea verdadero. Porque también ocurre lo mismo. Alguien dice algo de una forma totalmente fría o o sin emoción ninguna y puede estar diciendo la pura verdad. Es decir, no es criterio de credibilidad la angustia o la emoción que la persona puede estar imprimiéndole al relato, ¿no? Margarita Dijes es otra referente que tomo. Ella es española, es como Loftus, pero española. Hace experimentación y fue la primer psicóloga en España que declaró en juicio utilizando la psicología del testimonio, ¿no? Y ella dice esto, ¿no? Que la psicología del testimonio ya ha acumulado evidencias sobre la poca confianza que merecen los testigos, ¿no? Aquello que dicen los testigos. Y que no necesariamente estemos diciendo que mienten, sino que dicen algo convencidos, ¿no? Pero que puede ser totalmente alejado de la realidad, ¿no? Y el trabajo y la investigación sobre sugestión, que en nuestro país no se investiga el tema de la sugestionabilidad. Hay otro autor, y este es un autor, me gusta esta definición de Sergio Blanes Cáceres, que es un psicólogo argentino, un perito argentino, y él dice: un testimonio es un relato subjetivo de una realidad perdida, ¿no? Y bueno, después más adelante se aclara que esto de verdadero, verídico y veraz nunca lo podemos utilizar, y que sin embargo en las causas judiciales el 85% de las decisiones que toman los tribunales es en base a testimonios, no es en base a la evidencia física, como podríamos pensar, como el ADN o las huellas dactilares, sino que son los testimonios lo que mayor peso tiene en el mundo esto. Entonces, fíjense en ustedes la importancia de la psicología del testimonio y de estar capacitado en esta subdisciplina. La psicología del testimonio es una subdisciplina de la psicología jurídica, pero de las primeras en psicología jurídica, ¿no? Esto se conecta con la cámara Gesell, donde también se desarrolla, por supuesto, la temática de la cámara Gesell. Ahí vemos a este globito que ven ahí a la izquierda de ustedes, la cámara Gesell original, que se llamaba cámara de observación, porque ese es el nombre que tiene, y el apellido lleva el nombre o el apellido de Gesell, que fue el que la inventó, que no era un perito y que no era tampoco forense, sino que era un investigador de la etapa evolutiva. Entonces él quería estudiar a los niños sin estar presente y entonces inventa esa cámara que evoluciona como la conocemos hoy, ¿no? En el Ministerio Público Tutelar la llaman sala de entrevista especializada, ¿no? Se le sigue diciendo GESI. Y aquí esto, y voy a ir acortando por una cuestión de tiempo, pero esto es una cosa que yo prometí decirlo, que tiene que ver con la evidencia y la prueba. Chaya dice así: si bien solemos tratarlos como sinónimos, estos conceptos reflejan un estadio distinto respecto de un elemento probatorio referido a una proposición fáctica en el marco de una hipótesis de trabajo. La prueba es aquella evidencia que ha atravesado la inmediación del debate a la luz del control de las partes. Es decir, evidencia es todo lo que nosotros trabajamos. El testimonio, como él señala ahí, ¿no? La evidencia es la información, dato, rastro, huella, objeto, efecto, documento, testimonio, que forma parte de la información colectada por uno de los litigantes, ¿no? En esa etapa de investigación, todo aquello que se recolecta son evidencias. Luego, esas evidencias nosotros las vamos a tratar, las vamos a exponer oralmente también, y serán los jueces quienes armen con esas evidencias las pruebas. Por eso él dice: toda prueba, aquello que los jueces constituyen una prueba, toda prueba fue evidencia alguna vez, ¿no? Comenzó siendo evidencia y se transformó en una prueba. Pero no toda evidencia será prueba. Es decir, todo aquello que es una evidencia o que forma parte de una evidencia no necesariamente va a ser una prueba. Y si esto ustedes lo llevan a la cámara Gesell, el relato que se obtiene en la cámara Gesell sería una evidencia, que el análisis al que podamos hacerle, científico desde la psicología del testimonio,
lo valorarán, lo podrán valorar después los jueces como una prueba que va a servir como prueba de los hechos, por ejemplo, de un abuso, o como una prueba exculpatoria de algo que no ocurrió. Pero se le suele tomar a priori como si fuese una prueba, ¿no? Se le suele tomar como una prueba, sí o sí, aquel argumento que se dice en cámara de jueces. Es una evidencia que debe ser analizada. Más allá de que jurídicamente se le llame prueba preconstituida, porque es la prueba que se toma anticipada para evitar perder la importancia que tiene y para evitar revictimizaciones, ¿no? Bueno, acá es donde nos metíamos en la investigación y yo hacía la pregunta, ¿quiénes investigan las causas de abuso sexual? Eh, ¿Qué son las más difíciles? Es el delito más aberrante y el delito más difícil de investigar, porque un homicidio, un femicidio, uno parte de un dato objetivo, que es el cuerpo, ¿no? O la desaparición de una persona, parte de algo objetivo, esa misma desaparición, la persona está en algún lado. Pero en estos delitos, uno parte de un relato que no es objetivo. Entonces, antes de saber qué ocurrió, antes de saber quién fue, hay que saber qué ocurrió. Son los delitos más difíciles. Por eso hablaba de que hay un capítulo destinado a esta investigación, a lo que es la investigación, que podría haber interesado a los fiscales, pero bueno, yo planteo en ese tipo de investigación, se señalan los sesgos que tienen las investigaciones y que son siempre supuestos los hechos en este tipo de denuncias, nunca son firmes los hechos, son supuestos, y eso es lo que invita a trabajar con hipótesis. Si no se trabaja con hipótesis, entonces no trabajamos científicamente. Los científicos, cuando hay hipótesis alternativas y cuando nuestro ejercicio es replicable, como decía antes, ¿no? Yo planteo en el libro este arbolito que ven acá, que se le puede llamar algoritmo también, porque algoritmo suena a algo a la informática y sin embargo es esto un algoritmo, ¿no? Es un árbol decisional, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer ante una denuncia de un presunto abuso? ¿No? Y ahí se abren estas dos posibilidades que ven ahí, ¿no? Cuando hay evidencias físicas, se comprueba, sin dudas, el hecho existe, hay que ver quién es el autor, pero el abuso está corroborado. Y cuando no hay evidencias físicas, bueno, ahí tenemos dos posibilidades, que el hecho haya ocurrido y que el hecho no haya ocurrido. Y así seguimos, ¿no? Con hipótesis. Ahí van a ver ustedes que dice relato creíble, hipótesis A o B del SBA. Bueno, el SBA es una metodología específica para analizar la credibilidad de los relatos y es una metodología que propone hipótesis, ¿no? Siempre considerando la hipótesis de que el hecho ocurrió, por supuesto, ¿no? La crítica de los informes. Una vez más recurro a la bibliografía de Blanes Cáceres, y por qué decimos que son deficientes y que se vincula con esto del rigor científico y a qué le llamamos rigor científico y esto de que es falsable en la ciencia, ¿no? Que tiene que ver con Popper, ¿no? Y para decirlo de alguna forma más sintética, la ciencia nunca comprueba. La ciencia propone hipótesis y descarta aquellas que no tiene evidencia, pero nunca comprueba nada. La ciencia no comprueba, propone hipótesis y se sostienen aquellas donde no haya una evidencia que la tire abajo, ¿no? Entonces, y lo nuestro es lo mismo. Nosotros vamos a arribar a hipótesis en base a la evidencia que tengamos. Ese sería el proceder científico. Mirá que estamos en horario, Pablo, ¿eh? Generalmente nosotros somos súper puntuales, tanto al inicio como al cierre. Bueno, Así que, voy a hacer hago un salto entonces hacia el final. Me pierdo un poquito lo que era la parte del debate oral, pero quiero llegar al tema de los honorarios, porque me parece importante este tema de los honorarios, porque yo dije al principio qué es lo que nosotros cobramos como peritos privados, y lo que cobramos es el tiempo que le dedicamos a la causa, al caso, y lo otro que cobramos es la conflictiva que este trabajo nos involucra, porque vamos a tener confrontación con colegas, vamos a tener que ir a un juicio oral, quizás no, quizás la etapa se cierra en la investigación preparatoria, pero siempre hay que pensar en la posibilidad del juicio. Entonces, muchas veces se cree que los peritos privados cobramos o tenemos que cobrar menos que lo que cobra el abogado.
¿no? El abogado contratante. Y esto no es así. Nosotros valemos tanto como el abogado que nos propone, porque el abogado sin el perito en estas causas queda indefenso, sea por la querella, sea por la defensa. Eso no importa. Por la defensa mucho más, obviamente, ¿no? Entonces, nuestro trabajo vale. Este trabajo vale mucho. Yo les digo para tener una idea, y esto porque lo sé por otros colegas que trabajan de igual forma, no se puede trabajar en esto hoy por menos de $2.000, ¿no? Para iniciar, se entiende, una causa, ¿no? Para aceptar una causa de estas, quizás a ustedes les parezca descabellado, quizás no, pero insisto, uno tiene que presentarse en diferentes días. Las pericias son un proceso que llevan determinados días, a veces se suspenden porque falta la persona que va a peritar o por distintos motivos. Esto involucra participar de la pericia de aquel que está acusado como de la víctima, y esto también involucra la posibilidad de ir a juicio. Esta es una modalidad. Ustedes pueden cobrar por intervención o pueden cobrar por todo el proceso. Porque luego recuerden que si van a juicio puede ser dentro de 2 años, lo que es económicamente varió todo. Ustedes no tienen garantías después que les vayan a pagar por la intervención en el juicio. Entonces, esto tiene costos que pueden ser elevados. No cualquiera puede disponer de un perito de parte. Además, insisto, esto requiere la formación y aquello que vamos a decir, pero no nos están pagando por la opinión. Esto es lo que quiero que quede claro. Como dice aquí Margarita Dijes, citando a Shafiro, recomienda estipular los honorarios con el abogado antes de la actuación. Tiene que quedar claro qué es lo que vamos a cobrar y tiene que quedar claro también que no garantizamos resultados, porque a veces nos piden resultados. Creen que nosotros somos como un abogado que va a garantizar, si estamos por la defensa, que nuestro resultado va a lograr que quede libre. O si estamos por la querella, nuestro resultado va a garantizar que se va a comprobar un abuso sexual. No, no garantizamos nada. Eso tiene que ser el comienzo. Y cobramos por nuestro tiempo y por lo que involucra el enfrentamiento con colegas. Eso es lo que eleva el costo de este trabajo. Bueno, había un poquito más de cosas, pero bueno, los invito a quienes estén interesados, si están interesados en este libro, recurren a Ediciones D&D, que lo googlean y pueden ahí solicitarlo y se lo envían a domicilio. Hay una versión más económica, si lo quieren de forma digital, también la tienen en forma digital. Y lo que los invito es a seguir investigando sobre esta intervención y sobre las temáticas de esta intervención, obviamente, ¿no? Que son siempre conflictivas. Eh, bueno, de mi parte, Paula, este, si Bueno, hay preguntas, bueno, sí, solo si no, había en sí, el sí chat hay. 2 o 3 preguntas, 2 de ellas fueron contestadas a lo largo de tu conversación. Ahí empezaron algunos comentarios, que justo no tenemos tiempo, pero... Y acá los abogados, Sí, me están hay llamando. algunas salvedades que te hicieron, ¿no? Digamos, algunas de que los peritos oficiales también tienen que dar muestras de antecedentes y formación en el juicio, que siempre son convocados a esto generalmente, eh, y que los abogados tampoco tienen que garantizar resultados, ¿no? Pero bueno, Sí, esto estoy de como acuerdo con. salvedades que hacen algunos de tus dichos, que me parece Perdón, importante destacar. sí. Y Paula, una cosa, claro que estoy de acuerdo con ambos. Los abogados tampoco tienen que garantizar resultados. Y esto de que yo dije de que el perito no tiene que dar antecedentes, quizás lo generalicé. Sí les piden antecedentes, pero no suele ser la presión o los requerimientos que sí se le exige al perito privado. El perito de privado es mucho más. Es decir, el perito oficial, la institución le da un respaldo que no tiene el privado, ¿no? Eso fue lo que quise decir. Pero sí es verdad que también se le suele preguntar, a veces más, a veces menos. Y lo otro, porque las demás las fuiste contestando a lo largo de la charla, era si la imparcialidad y la neutralidad del perito psicólogo de cualquier parte dice eslata a todos. ¿El supuesto agraviado no corresponde decirle víctima hasta tanto no haya condena? ¿Cómo lo verías? Yo creo que algo de esto dijiste al Sí, inicio de la claro. charla.
Sí, sí, claro, claro, es correcto. Eso, a veces hay un trato a priori de quien denuncia y se lo toma como víctima en el proceso. Y en realidad, si es un adulto, es un denunciante, es una persona denunciante. Si es un niño, es una presunta víctima. Es así, presunta víctima. Porque fíjense que es muy grave también ya tildarlo de víctima a los niños, cuando de pronto no lo sean, ¿no? Sí es una víctima del proceso judicial, eso sí, por eso cuando hablamos de que hay que evitar revictimizaciones, nos estamos refiriendo al posible abuso y al proceso judicial que es revictimizante para los niños, ¿eh? Estar sometiéndolos a entrevistas, a cámara Gesell, a llevarlos aquí y allá, a hacerlos esperar a veces mucho tiempo para una evaluación, eso es perjudicial. Entonces ahí son víctimas. Del proceso judicial son siempre víctimas los niños. Del hecho que se investiga, no lo sabemos hasta que no lo determine la justicia, ¿no? Entonces, sí, esos términos corresponderían de esa forma. Y es más, tendrían que ser tomados también a veces por los medios, porque a veces en los medios cuando surge una causa mediática es la víctima, la víctima, la víctima, y al otro es el acusado. Y no hay pruebas todavía, están en proceso de investigación, y ya se está sesgando a priori con esas palabras, ¿no? Entonces, hablemos, sobre todo los peritos, de forma correcta. Es una presunta víctima, es una denunciante y es un acusado, ¿no? Acá Silvia Castelao te agradece y promete seguir trabajando entre todos para una mejor administración de justicia, que creo que es lo que todos queremos, ¿no? Que haya una administración de justicia para las presuntas víctimas, para los presuntos acusados y que los juicios tengan la mayor claridad posible para que Hola. también no haya cosas. Sí, perdón que le Sí, dejo quiero dejarle un saludo a Silvia Castelado, que además, bueno que me saludó porque ella forma parte de un escrito que publicó a través del Cuerpo Médico Forense, que yo lo cito y lo divulgo, que es justamente esto de que la diferencia que se hace entre la clínica y el forense y las intervenciones clínicas y forenses, hay un decreto que ella formó parte de la causa y aparece la firma de ella, ¿no? Siempre me acuerdo, porque aparece el nombre de ella ahí, que es muy importante ese decreto, hace la diferencia con otras partes del país. Y bueno, no, es un gusto, por supuesto. Muchas gracias, Silvia. Bueno, queremos agradecerte por tu generosa participación, por compartir sus saberes en esta charla. También queremos agradecer a cada una de las personas que nos acompañaron por animarse a reflexionar junto a nosotros sobre la temática. Y como siempre les decimos, va a estar subida la charla en el canal de YouTube. Pueden contactarlos por nuestras redes y si quisieran hacer llegar algún tipo de pregunta a Pablo, nosotros se la haremos llegar oportunamente. Así que les damos muchas gracias por haber participado y bueno, por extendernos en el tiempo. Así que bueno, y gracias a vos también, Pablo, porque pusiste objetividad en el modo de proceder pericial, que siempre es tan controvertido, ¿no? En los modos y bueno, las usanzas y qué corresponde. Así que te queremos agradecer también por todo lo que nos aportaste hoy. Que tengan buen Les día ag- y por 10 minutos más va a estar abierto el link para pedir los certificados quienes no lo hicieron todavía. bueno, te agradezco a vos, Paula, a Gloria, a Yasa y a todas y todos quienes estuvieron presentes. Agradezco mucho la participación. Bueno, que tengan muy buen día. Hasta luego.